Hola, buenos días, bienvenidos a su noticiero Antroponoticias. Soy Andrés Martínez. Y yo, Angelaina, y estos son nuestros titulares. Bienvenidos a Antroponoticias. Estos son nuestros titulares. ¿Conoce usted algo acerca del término antropología social cultural? Nuestro corresponsal Manuel Chicaeme estuvo en Tesoros, Mitos y Misterios de las Américas en el centro comercial Centro Mayor. Allí indagó a la gente. Vamos a ver qué contestaron. En nuestro informe especial, Juliet Ladino visitó el Museo del Oro investigando sobre antropología física. Los gringos y la antropología biológica. Nuestra corresponsal Luisa Pacheco habló con gente de otro país y les preguntó sobre esta rama de la antropología. Este es nuestro informe con Pacheco. Antroponoticias visitó el Instituto Colombiano de Antropología. Hablamos con el antropólogo social Carlos Andrés Mesa. Esta es la entrevista con Andrés Martínez. Y para cerrar nuestro noticiero veremos cómo la antropología se relaciona con otras ciencias. Antroponoticias, el noticiero antropológico con Andrés Martínez y Juliet Ladino. Bienvenidos, iniciamos nuestras noticias con el primer reporte de Manuel Chicaeme desde Centro Mayor en Mitos y Tesoros de las Américas, investigando sobre antropología social cultural. Adelante, Manuel. Estamos en el centro comercial de Centro Mayor en la exhibición de Tesoros y Mitos de las Américas. A continuación vamos a proceder a preguntarles a las personas si conocen algo sobre la antropología. ¿Conoces algo sobre la antropología? No, pues la verdad creo que es eso de que van en lugares muy remotos a ver si encuentran algún tesoro o algo así, ¿no? Antropología se refiere al estudio del hombre a través de sus diferentes etapas en la historia. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero antropología para mí es algo basado, ¿no? De como estas esculturas que es de algunos antropólogos o más o menos algo así. Pues la antropología es el estudio de los huesos, pues está relacionada con la medicina. Pues la antropología, pues pienso que son antecedentes como culturales y sociales del ser humano. Como vemos, las personas no tienen un buen concepto sobre la antropología, por eso procederemos a mostrarles el siguiente informe que elaboramos para dejar en claro una de las ramas de la antropología sociocultural. La antropología social cultural es la rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, urbanismos, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con el ecosistema. La antropología social se gestó en Gran Bretaña y se comenzó a dictar bajo el nombre de la antropología o etnología en la Universidad de Oxford desde 1884. Muchas gracias, Manuel. Por otra parte, me he tomado la molestia de ir hasta el Museo del Oro a hacer una investigación sobre qué es la antropología física. A continuación, una nota especial. Buenas tardes, nos encontramos desde el Museo del Oro y a continuación algunas preguntas que le hicimos a las personas sobre qué piensan que es la antropología física. ¿Tienes algún conocimiento sobre qué es la antropología física? Claro. Justamente me contaban hace poco que es la antropología que atiende a los comportamientos, pero más relacionados con el cuerpo, como lo que comían, dónde dormían, las costumbres más bien, ¿no? Yo me imagino que es el estudio pues del hombre, pero el estudio espacial tal vez, el físico, los rasgos físicos del hombre. Antropología física, bueno, ya se refiere a la parte material, por decirlo así, de la antropología. Supongamos, tiene que ver con la arqueología al medio, supongo, ¿no? Es que yo realmente, por bruto, fue que no quise seguir estudiando. Sí, se refiere más bien como a la parte arqueológica, o a la parte que tiene puramente material del estudio, me imagino, ¿no? La parte arqueológica, la parte
Por ejemplo, lo que vemos aquí en el Museo de Oro, me parece que es antropología física. Como podemos observar, la gente tiene muy poco conocimiento sobre qué es la antropología física. A continuación, una breve explicación. La antropología física es una de las ramas de la antropología, que tiene como un objetivo el estudiar las interacciones de procesos biológicos y sociales, sus efectos sobre las poblaciones humanas, entendidas estas como objetos de naturaleza básicamente biológicas, sino como el terreno mismo y la interacción biosocial, lo que implica un conocimiento de los dos ámbitos como tal, pero sin reducirse a ninguno de ellos. En otras palabras, estudiar al ser humano considerando su naturaleza y cultura. Se desarrolla como subdisciplina antropológica entre científicos interesados en la diversidad de variedad fenotípica entre los individuos de una especie y en el surgimiento de las especies modernas, mas sin embargo su interés primordial es estudiar cómo el ser humano mediante la interacción con el medio ambiente también puede lograr a desarrollar la cultura y por consiguiente la sociedad, ya que la predisposición a desarrollar la cultura es quizás el componente más esencial de la historia evolutiva de los seres humanos. Muchas gracias a Julián Ladino por su informe. Y a continuación vamos con Luisa Pacheco y los gringos que entrevistó en el Museo Nacional. Vamos a ver qué respuestas nos tienen acerca de antropología biológica. Adelante, Luisa, vamos con tu reporte. Buenas tardes, nos encontramos en el Museo Nacional preguntándole a la gente qué opinan o piensan sobre la antropología biológica. Vamos a preguntarles. Buenas tardes, ¿qué conoces sobre la antropología biológica? La verdad no sé mucho sobre el tema, pero lo que podría relacionar es que es un campo del conocimiento en el cual todo el conocimiento humano enfocado hacia la naturaleza, es decir, toda la historia, cómo se ha venido desarrollando y evolucionando a partir de la interacción entre el hombre con la naturaleza, con los animales específicamente y con sus plantas, con su interacción. What I think about biological anthropology is actually not so much. I don't know what I should imagine by it, but if I try, then I think that it has something to do with different cultures and then in a biological perspective, so maybe more about like genes or genetics or biological stuff, which are like you see in different cultures. Pienso que es el estudio de las especies a través del tiempo. Como pudimos observar, algunas de las personas que entrevistamos no eran de nuestro país, pero ellos tenían un cierto conocimiento sobre la antropología biológica. A continuación veremos una nota donde explicaremos más a fondo qué es la antropología biológica. La antropología biológica es el estudio del ser humano dentro de un marco evolutivo, enfatizando la interacción entre biología y cultura como fuente de variedad de las poblaciones humanas. El Departamento de Antropología Biológica realiza investigaciones en poblaciones antiguas y modernas, abarcando temas como genética de población, bioarqueología, biodemografía y crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Luisa. Y a continuación un reporte especial, Ander Martínez, cuéntanos. Compañera, le cuento que estuvimos en el Instituto Antropológico Nacional. Allí nos atendió el señor Carlos Andrés Mesa, un antropólogo social, y esto fue lo que nos comentó acerca de la historia de la antropología. Adelante con el informe. Muy buenas tardes, estamos aquí con el antropólogo Carlos Andrés Mesa y le vamos a hacer algunas preguntas sobre antropología. Buenas tardes, señor Carlos Andrés Mesa. Buenas tardes. Quisiéramos saber cuáles fueron los inicios de la antropología. Bueno, antes de que la antropología se constituyera como una ciencia social, sus inicios remontan a los relatos de viaje en el mundo colonial, las descripciones de viajeros
sobre otras culturas distintas a la civilización europea, básicamente. De alguna manera la antropología surge como en el contexto del mundo colonial, de los viajes de los misioneros. Podemos estar hablando del descubrimiento de América prácticamente. Es uno de los hechos en donde en ese contexto de dominación y de conocimiento también del otro, pueblos indígenas, esclavizados africanos y bueno, todos estos pueblos que convergen en el mundo, en ese mundo colonial, requieren una descripción y un conocimiento de alguna manera para efectos de dominación. Entonces los orígenes de la antropología son un poco complejos en el sentido de que surgió en ese contexto de dominación entre pueblos, de subyugación, especialmente de los que se expandieron a partir del siglo XV, que fueron los europeos, ¿sí? La expansión del Imperio Español durante el siglo XVI, ¿no? Y toda la empresa colonial pues requirió de administradores, misioneros, militares. Esas personas cuando viajaban a esos lugares de conquista y de colonia, pues llevaban diarios de campo, escribían, y algunos con muchos prejuicios, ¿sí? Prejuicios raciales, prejuicios inherentes a la necesidad de dominio, ¿no? Ustedes saben que el colonialismo creó muchas instituciones para dominar a los pueblos subyugados. Para dominar a los pueblos a los que ellos iban conociendo durante sus viajes. Y parte de eso tiene que ver con el conocimiento antropológico. Pero digamos que en las etnografías tempranas que se escribieron en el siglo XV no pueden ser vistas desde el punto de vista como una producción científica, sino eso va a tener un desarrollo posterior, ya hacia el siglo XVII, XVIII. No, hacia el siglo XVIII, XIX empieza a darse un desarrollo de la antropología ya como ciencia social. El llamado siglo de las luces es el siglo donde surgen muchas ciencias naturales, ciencias humanas, aunque es como el germen, ¿no? De la zoología y la botánica después se volvieron biología, surgen las ciencias históricas. Que de pronto esa parte va más con lo social cultural, la antropología social cultural. Sí, y surge la sociología, ¿no? Surgen digamos las disciplinas. La organización. El conocimiento experto, de alguna manera tiene que ver con el hecho de que así se le llame al siglo XVIII, el siglo de las luces. Ya en el siglo XIX, la antropología va a ser entendida como una forma de establecer leyes también frente al comportamiento humano, y especialmente ese comportamiento humano diverso enmarcado en sistemas de alteridad cultural entre pueblos que en ese entonces se llamaban desde los más bárbaros hasta los más civilizados. Exacto. Entonces la antropología tuvo como una de sus teorías fundantes también etnocéntrica. Etnocéntrica es decir... sí, eso es lo que le iba a preguntar de pronto para que le quede claro a los estudiantes que están con nosotros, que de pronto, ¿cómo es la definición de etnocéntrica y etnología? Si no la podría definir. Bueno, el etnocentrismo es uno lo podría definir como un acto de violencia epistémica, es decir, un pueblo se considera superior a otro, fenotípicamente, culturalmente, como civilización, y dentro de esos marcos de superioridad establece una idea del otro. Entonces ese etnocentrismo es el etnocentrismo, por ejemplo, de los curas misioneros que describían a los salvajes
pero esa descripción estaba mediada por la idea de evangelizarlos, por ejemplo. Entonces, esos etnocentrismos, ya cuando empieza el desarrollo de la ciencia, se ven todavía en la idea de que existen unas sociedades salvajes, exóticas, por allá en ultramar, aisladas, y unas y unas sociedades civilizadas, principalmente Europa. Y entonces en ese momento se desarrolla la etnología. ¿Qué es la etnología? La etnología es un método básicamente comparativo de diferentes tipos culturales. ¿Para qué? Para establecer leyes generales del comportamiento humano, o sea, leyes generales del parentesco, por ejemplo, leyes generales acerca de la ritualística, leyes generales acerca de la economía, leyes generales acerca de los tabúes, bueno. O sea, en fin, es como hacer una comparación entre civilizaciones, por decirlo así. Sí, pero estoy hablando de los inicios, ¿no? Eso no es obviamente lo que se entiende hoy por antropología, ¿no? Entonces lo que hacían los antropólogos del siglo XIX era recoger todas estas descripciones de los viajeros. Digamos, los primeros etnógrafos. En ese tiempo no existía la etnografía como método de la antropología, y ellos hacían comparaciones. Entonces, por ejemplo, los modelos de parentesco que hoy existen, que son como 6 en todo el mundo, surgieron de ese método comparativo. Entonces ellos, y eran los antropólogos en esa época, se les llamaban de gabinete, porque ellos lo que hacían era comparar materiales culturales. Entonces el viajero X estuvo en tal lugar y hizo una semblanza de cómo eran los indígenas, cómo eran sus instituciones, sus formas de sus tecnologías, bueno, sus métodos de cazar, una serie de elementos, y esas etnografías eran objeto de comparación sistemática para establecer leyes generales. Bueno, después de ese marco evolucionista de la antropología, se da una respuesta que rechaza el evolucionismo precisamente por el etnocentrismo, que implica pensar que hay unos salvajes y hay unos civilizados, o sea que hay unos estadios, ¿no? En donde el estadio mayor es Europa y el inferior estaría por allá en el África o en el lado de Oceanía o en las culturas amerindias. Entonces ese etnocentrismo va a ser criticado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por figuras como el señor Franz Boas, que es particularista histórico, y el particularismo histórico es como otra corriente de pensamiento de la antropología que básicamente dice no existen esos estadios civilizatorios en donde una sociedad o cultura está por encima de otra. Sino que todas las sociedades o culturas tienen una historia particular. Exacto. Y que hay que entenderla en sus códigos y en sus propios términos. Entonces se desarrolla esta corriente del particularismo histórico. La etnografía, que hasta ese momento no era profesionalizada, o sea, los evolucionistas trabajaban con las descripciones de personajes como ese, y ese personaje pues tenía una idea evangelizadora, pero no había problema en la visión prejuiciosa que tenían estos exploradores. Ya después sí se vuelve un problema, entonces empieza a haber necesidad de que la etnografía sea un método científico a la manera de las ciencias naturales. El campo es cuando ya se llega a vincular como una ciencia natural, por decirlo así. Más bien en una pretensión de establecer, o sea, los evolucionistas tenían la pretensión de establecer leyes generales del comportamiento humano, diferenciado por civilizaciones y demás. Y el particularismo histórico y la etnografía de principios del siglo XX plantea descripciones más densas que logren captar el sentido de una vida local, pero que no sean un inventario, pues a manera folclórica de vestidos y todas esas cosas, sino que sea una manera a la manera de la observación participante. Observar más que todo grandes rasgos, más no ponerse a inventariar, ahí visten diferente. Se pasa del inventario a una descripción densa. ¿Qué es la descripción densa? Una persona que empieza como el señor Bronislaw Malinowski, empieza a desarrollar
un método que es el método etnográfico propiamente dicho, y es una estancia prolongada en campo, confrontar los prejuicios del extranjero, zambullirse en la vida de esas otras culturas sin prejuicios, entender que son civilizaciones también complejas en el sentido de el pensamiento, en el sentido de sus arreglos económicos, en el sentido de sus formas de parentesco. Es decir, en esa época todavía se hablaban de salvajes sin ningún tipo de costumbres ni culturas, y este tipo de etnografía lo que dice, no, o sea, hay sistemas de pensamiento muy complejos, y se da la idea de que el antropólogo puede conocer toda una cultura, tiene la capacidad a la manera de una especie de ser omnisciente, de poder entender que el rito tal tiene que ver con una técnica agraria, o que el parentesco regula las relaciones interétnicas y controla, por ejemplo, la guerra. Es decir, el antropólogo es capaz de ver la cultura como un todo, como un sistema de partecitas conectadas, ¿no? A la manera como un rompecabezas de un motorcito, que en donde usted toma aquí aspectos de la infraestructura, como pueden ser el modo de producción y de reproducción, estaríamos hablando por infraestructura de eso, aspectos de la estructura como puede ser la economía familiar y la economía política, o aspectos ya de la superestructura, como son los mitos, la religión, el arte, ¿sí? Entonces, digamos, un edificio de entender la cultura como un todo. Ahí ya sí hay un desarrollo de la antropología como profesión, o sea, como una ciencia social, con un método etnográfico. Más o menos eso ocurre entre los años 1920 a 1950. Entonces se va a formar toda una generación de antropólogos basados en el método etnográfico. Esa idea de la cultura como un todo que funciona como un motorcito muy bien articulado, va a dar origen a otra teoría antropológica importante, que es el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo precisamente hace énfasis en el concepto de función, en donde uno se pregunta, por ejemplo, cuál es la función de una institución, el matrimonio, por ejemplo, o cuál es la función de una institución como la circuncisión, o bueno, ¿sí? En fin, variedad de teorías, por decirlo así. Pero entonces, no, variedad de teorías no, o sea, variedad de miradas en función de una teoría, más bien, que es la teoría estructural. Es llegar a formarla. Sí, que es la teoría estructural funcionalista, que es la teoría de que la cultura es un todo y se puede mirar por partes y a manera como de los sistemas, es un sistema complejo. Entonces, después de ese periodo entre 1920 y 1950, se empieza a poner en duda la autoridad del antropólogo para dar validez para decir que esas apreciaciones son válidas, ¿no? Entonces hay una crisis de la antropología, o sea, que todavía existe y es primero porque el mundo en 1950 ya no era el mundo del colonialismo ni del imperialismo necesariamente. Ya se pasa a otra era. Ya hay pueblos que están en procesos de descolonización, ya hay pueblos que quieren tener una visión de sí mismos sin que un europeo blanco con presupuestos de superioridad hable por otros, ¿sí? Entonces ya hay como unas relaciones de conocimiento y de poder que conectan a estos pueblos, unos investigadores, otros investigados. Entonces ya se empieza a cuestionar la autoridad del antropólogo para decir la verdad de alguna manera sobre un pueblo, y sobre todo cuando yo, por más de que esté 2 o 3 años, no puedo llegar a tener una visión holística, histórica de lo que ha sido una civilización que puede tener miles de años.
O sea, ese presupuesto de superioridad estaba implícito, entonces eso entra en crisis y ahí ya el estructural funcionalismo entra en crisis, como en su momento entró en crisis el evolucionismo. Surgen otras teorías antropológicas, se habla de ya no de hacer grandes estudios de comunidad, o sea, cuando hablo de estudios de comunidad es el estudio de la alteridad étnica como tal, sino que ya se plantean otros elementos de la antropología social, ¿sí? Ya hay unas tendencias, digamos, la tendencia más clásica es la antropología cultural, o sea, entender la cultura ya como alteridad, o sea, como otro pueblo, otro grupo étnico, gente tal vez en un estadio civilizatorio distinto, algo así. Entonces ya esos presupuestos evolucionistas y estructural funcionalistas empiezan a caerse de su peso. Entonces ya la antropología se empieza a volcar ya sobre la marginalidad, sobre por ejemplo, se hace antropología de la pobreza. Ya los escenarios de la antropología no son los pueblos distantes o aislados, sino las representaciones transculturales que se pueden dar en un escenario de migración o urbano, por ejemplo. Como ¿sí? Nuestro entorno actualmente, sí, que se ven diferentes culturas. Y surgen otras vertientes teóricas, como la antropología simbólica, que básicamente nos dice que el ser humano es un animal que está inserto en unas tramas de significado que él mismo construyó, y que lo que debe hacer el antropólogo antes de buscar grandes leyes o de establecer supuestos de superioridad o de ser como el exótico que va en busca del último salvaje, es develar significados y símbolos complejos de nuestra sociedad. Como buscar un tipo de comunicación para él poder crear esas leyes. La cultura se entiende como un sistema de símbolos y de significados, y por lo tanto la cultura es una acción comunicativa. Sí, señor. Entonces allí se da toda una vertiente teórica que produce la antropología simbólica, que permite, por ejemplo, entender, hacer estudios de qué es un gueto, o estudios más contemporáneos como sobre jóvenes, sobre gremios, sobre pandillas, o bueno. ¿Sí? En fin, sí. Un elemento que siempre ha estado y que ha sido crítico y todavía sigue siendo crítico porque no se ha podido superar, es que la antropología siempre se ha enfocado en el estudio del subalterno. O sea, el subalterno, ya sea un otro étnico o un otro subalterno, ya sea porque es proletario empobrecido o bueno. Siempre, como estratificando esa parte que usted menciona. Más que estratificando, que es una categoría más ligada como a estratos sociales, en la subalternidad, o sea, es como aquellos sujetos que son herederos de ese sistema mundo colonial y que bueno, es como esa mirada sobre esos seres inferiores al antropólogo, no en un sentido de una inferioridad dada, sino de unas historias desiguales, ¿no? De pronto, para finalizar, y ya para que pronto les quede clara cada una de las ramas de la antropología, por así decirlo, usted nos podría definir cortamente. Tenemos entendido que son 4 ramas las que se dividen de la antropología, que son la antropología social cultural, la filosófica, la antropología biológica, y hay otra que se me pasa, pues si me la... Arqueología, sí señor, que tiene que ver más que todo con la cultura, lo que ellos elaboraban en ese tiempo. Bueno, pues la rama más antigua es la antropología cultural, que es lo que acabo de decir ahora con los modelos evolucionistas. Que ahí ya nos la definió perfectamente. ¿Sí? La cultura como un todo, como una alteridad, etc. De esa antropología se da una vertiente que va a ser muy importante, que es la antropología social británica. La antropología social británica básicamente va a empezar a conectar
con la sociología mucho más, al punto de que hoy antropología y sociología son difusas, son mucho más difusas. Pues el mundo ya cambió, ya no tenemos últimos salvajes que descubrir ni nada de esas cosas, ¿no? Todo prácticamente está descubierto. Sí, entonces surge la antropología social más en conexión con la sociología. La arqueología de alguna manera es una rama de la antropología que estudia las sociedades del pasado a través de su cultura material, a través de lo que dejaron, y no solamente las ollas o las vasijas o los artefactos, sino también, y en esto se conecta con la bioantropología o la antropología biológica, sino también con el cuerpo mismo como una carta de conocimiento de qué comía la gente en esa época. Que podríamos definirlo como la antropología física, o, sí, o tiene que ver con el Sí, digamos, en ciertos sentidos los arqueólogos y los antropólogos físicos que están estudiando un periodo civilizatorio X, un cambio tecnológico Y, en determinado momento, periodo de tiempo, pueden converger en el estudio de artefactos y en el estudio, por ejemplo, de la dieta alimentaria a través, por ejemplo, de los molares, ese tipo de cosas. Del desgaste. Sí, ese tipo de cosas. Entonces y bueno, ya la antropología física va a tener otros desarrollos más allá de eso, que de pronto los conocemos más, que son el tema de la antropología forense, digamos, toda esa funcionalidad que tiene la antropología física hoy en día, en donde pues no solamente está ligada como a estudios de alteridad cultural, pues que hay de todas maneras muchos trabajos, por ejemplo, una persona destacada en la antropología física en Colombia es el señor José Vicente Rodríguez, que ha trabajado mucho el tema de las dietas alimentarias. Para la época del Bicentenario él hizo una gran investigación acerca de cuál era la dieta de la gente hace 200 años, en esa época, o qué enfermedades generó, por ejemplo, las guerras libertadoras de independencia, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Las maneras de curarse de pronto. Pero en esa época, todo eso. Pero también los antropólogos forenses trabajan muy ligado con temas, por ejemplo, como de reconstrucciones faciales, bueno, ese tipo de cosas que yo realmente no lo que puedo decir son generalidades, porque yo soy antropólogo social. Entonces están esas 4 ramas, ¿no? Que no operan en todos, digamos, eso es como un mito aquí en Colombia, de que esas son las 4 ramas y toda la cosa, pero en otros lados no operan necesariamente así. Listo, bueno, perfecto, muchas gracias. Así terminamos nuestra entrevista con el doctor Carlos Andrés. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a usted. Muy buen reporte, Andrés. Y a continuación, la antropología y las relaciones con otras ciencias. La antropología no solamente está ligada a las ramas mencionadas anteriormente, también se relaciona con otras ciencias como la arqueología, la lingüística, la psicología y la filosofía. Pero primero, analicemos las diferencias entre antropología y historia y antropología y sociología, ya que ellas tienen muy grandes diferencias. Entre la historia y la antropología hay una diferencia. La historia investiga hechos del pasado basándose en documentos escritos, mientras la antropología se interesa por el presente con datos de la realidad social. La diferencia entre la antropología y la sociología es que la primera estudia pequeñas comunidades con técnicas cualitativas, trabaja en pequeñas comunidades poco conocidas, mientras que la sociología se interesa por temas particulares de manera extensiva y estudia sociedades complejas. Entrando más en detalle con la relación entre la antropología y otras ciencias, nos encontramos con la primera, la psicología, que estudia la naturaleza de la mente y las conductas humanas. Otra ciencia es la antropología arqueológica, que estudia restos de las primeras civilizaciones, identifica los huesos y clasifica restos óseos. La relación entre la lingüística y la antropología se basa en varios puntos, como son los estudios sobre el lenguaje,
la clasificación verbal de una cultura, criterio de aplicación de términos, covariación de la diversidad lingüística y la cultura como producto de la sociedad. Su relación con la filosofía enlaza entre ciencias positivas y metafísicas, considerando al hombre en su ser esencial. Entre algunos autores que han tenido teorías y han llevado a que la antropología se una con otras ciencias está Frank Boas, Marvin Harris, Clifford Geertz, Maurice Godelier, Renato Rosaldo, Alfred Kobler y Edward Sapir. Hemos terminado nuestro noticiero por el día de hoy. Agradecemos su sintonía. También agradecemos a todo nuestro equipo de técnicos, camarógrafos y periodistas que nos acompañaron durante esta emisión acerca sobre la antropología. Esperamos que se hayan enterado muy bien sobre ella. Esto fue Antroponoticias. Muchas gracias.